la creaste y por ahí ponle que nunca se la dedicaste, que pasaron 10 20 años y la tienes ahí guardada en tu cajón, esta poesía, esta canción. Solo tú tienes el derecho de darla a conocer a un público determinado. Le puedes contar a alguien, a tus amigos, a tus amigas, a tu amiga, pero nadie más que tú tiene el derecho de autorizar la divulgación, por más buena intención que pueda tener este amigo, amiga, este tercero que te conoce o que no te conoce. ¿No? Entonces, el derecho de divulgación es el derecho que te corresponde a ti como autor para poder divulgar esta obra. ¿Qué más? Que no se debería hacer publicar un manuscrito sin autorización del autor. Otro derecho distinto es el derecho de integridad. ¿Qué es el derecho de integridad? Es que nadie, más que el autor, puede modificar la obra, mutilarla, destruirla. Ponte que esa es la poesía y alguien dice qué buena poesía, pero le quiero cambiar el tercer párrafo. No puede. O haces, compones una canción y le quiere cambiar algunas estrofas. No puedes, salvo que tú tengas la autorización. Lamentablemente, ese tipo de circunstancias pasa y y muy frecuentemente. Personas que toman música, toman alguna canción y le cambian toda la letra para promocionar algo. En diferentes momentos. Allí se estaría vulnerando ese derecho a la integridad y obviamente es posible que se le inicien acciones legales y el autor pueda iniciar denuncias ante la autoridad administrativa, que no se debería hacer. Por ejemplo, un editor no podría cambiar el final de la obra, salvo que tenga la autorización del autor. Todo depende de esta autorización del autor. Estos derechos que estamos viendo viven por siempre. Estos derechos que estamos viendo, que hemos visto, mejor dicho, no se pueden ceder. En cambio, hay otros derechos que son los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales sí tienen una característica que sí lo puede ceder, entre otras cosas. ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales? Es el derecho a reproducción, es el derecho de distribución, es el derecho de comunicación al público, es el derecho de transformación de la obra. ¿No? En la transformación de la obra estamos hablando de las traducciones, de las adaptaciones. Cuando conviertes, por ejemplo, un libro a una película, hay una transformación de la obra. O sea, esos derechos de reproducción, distribución, comunicación al público, transformación de la obra es un tema central justamente en la reunión que estamos teniendo en esta tarde, porque esta norma esto que les comento es la norma general, los temas que dice el decreto legislativo 822, pero también vamos a ver unos minutos que algunas excepciones por ahí. Pero en principio, el derecho a reproducción significa que nadie puede hacer copia de una obra, salvo con el permiso, obviamente, del autor. Nadie puede tomar un libro, sáquele 10 copias, porque sí, o 100 copias, o X copias, ¿no? Nadie puede realizar copias a autorización del autor. Otra es, me salto esto, ahorita regreso a la otra, es el derecho de distribución. Nadie puede, de esas copias, 100 copias, 5 copias que ha sacado, distribuirlas, venderlas, prestarlas, regalarlas, no puedes, salvo que tenga la autorización del autor. Y esto es el derecho de distribución, el único que puede autorizar, sea la reproducción, el sacar copias en diferentes formas que pueda existir, o distribuir estas copias, que ahí se vulneraría el derecho de distribución, dependen de la voluntad de este autor. Otro es el derecho de comunicación pública, que a diferencia de reproducción y distribución, aquí hablamos básicamente de la posibilidad de acceder a las obras, ¿no? Que tienes por ahí un libro en formato virtual, perfecto, perdón, o más aún, cuando vamos al cine pagas por una entrada, pagas una entrada y la entrada te permite visualizar, escuchar una obra. No te permite por allí tener una copia para tu casa, porque si quisieras una copia, en realidad ya no estarías hablando de comunicación. Todo tema de comunicación, la posibilidad de acceder visualmente, auditivamente a esta obra, refiere el derecho de comunicación pública. Todo esto es para comentarles entonces cómo estos derechos, sobre todo los patrimoniales, de poder explotar la obra, de poder reproducirla, se relaciona mucho con normas particulares, tratados particulares, que van a ser excepciones a esta generalidad que les estoy comentando, ¿no? Otro derecho es el derecho a transformación. Nadie puede transformar por lo general las obras, salvo con la autorización del autor. Adaptaciones, ¿no? A películas, por ahí adaptaciones a una traducción a otro idioma, es una transformación de la obra. Cuando tú tienes la obra que tú creaste, es la obra originaria.
Sin embargo, esta obra originaria, tú le autorizas a alguien que pueda cambiarla, que pueda, no cambiarla, que pueda convertirla en una película, una traducción. Esta otra obra, digamos, es una obra derivada, porque fue creada a partir de una obra existente. Bien. Un ejemplo clásico es La ciudad de los perros, la novela La ciudad de los perros, ¿no es cierto? Que luego pueden hacer una obra derivada como esta de Mario Vargas Llosa, la traducción a diferentes idiomas. Acá tenemos al inglés, por ejemplo, o la película La ciudad de los perros. Son obras derivadas de esa obra y novela, de ese libro. O también muchos recordamos a Pello con The Smurfs, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de los pitufos, que hay un montón de obras derivadas, por ejemplo, esta película que les estoy mostrando aquí, ¿no? Los pitufos. Son obras derivadas que nacieron de una obra originaria. O por ahí, Super Mario Bros., ¿no? El juego de 1983, que hace un par de años, en realidad generó un montón de obras derivadas, pero hace un par de años hubo una película muy conocida, que es esta película Super Mario Bros. No sé si se acuerdan que cantaba el dragoncito Peaches, 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 ¿no es cierto? ¿No? Y esto es una obra derivada de la obra originaria que es el videojuego, ¿no? Y es que, como les decía al inicio, todo el que crea la obra es original, es una persona natural, es autor, solamente él es el autor. Pero ¿qué pasa si alguien te contrata para que hagas esa obra? Ese que te contrata, hay un contrato de por medio, hay un pago de por medio, nunca, así lo diga el contrato, jamás va a llegar a ser autor, pero sí podrá llegar a ser titular de todos los derechos, no solamente de los derechos patrimoniales que tú hayas decidido en el contrato, ¿no? Por eso es que cuando te contratan, por ejemplo, para que hagas una fotografía, o te contratan, por ejemplo, para que hagas para que hagas un libro, una poesía, un dibujo, una foto, una obra arquitectónica, una clase, una universidad, estamos hablando de un contrato, te han pagado por ello. Sin embargo, tú siempre vas a ser el autor como persona natural, y porque lo haces en mérito de esta originalidad que tú tienes, algo que no es original, y si no tendrías los derechos de autor. Pero este otro que te paga, ¿qué figura le correspondería? En base a ese contrato, le correspondería la figura de la titularidad. Bien, ¿y eso cómo lo logra? A través de ese contrato. Y aquí la relación puede ser o laboral, es decir, si trabajas en planilla para esta empresa, persona, entidad pública o privada, ¿no? O puede ser si te han encargado temporalmente, ¿no? Un contrato civil, igual, lo mismo funciona. Esa titularidad se transmite a través de de esta sesión de derechos patrimoniales, pero nunca va a poder que te pagó convertirse en un autor, ¿no? También tiene que ver. eh, También, eso les comenté, cuando hablamos de contratos, yo recomiendo acá algunos temas importantes. Cuando hagan contratos, traten de no buscarlos en internet, traten de no bajar un contrato, no sé, de alquiler o de venta de vehículos. Es otra cosa. El derecho de autor es muy particular. Es más, de preferencia vean especialistas en derecho de autor y no solamente en propiedad intelectual, de preferencia, ¿no? Van a haber varios temas importantes. Por ejemplo, un contrato sobre derechos de autor, yo te sugeriría ver bien los temas de límite en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo autorizas algo? Puedes tú limitarlo por un año, por 10 años, por 50 años, lo que tú digas. Es el límite en el tiempo importante. O límite en el espacio. Tú le permites que alguien pueda distribuir la obra. Perfecto, pero solo en Perú. Porque tú tienes por ahí a otra persona que le vas a autorizar que la distribuya en México o en España. O tú, si quieres, le puedes dar a todos, a este tercero, la posibilidad que lo distribuya en el mundo entero. Depende de lo que tú digas. Señalar bien entonces los temas del límite en el territorio, ¿no? El límite en el tiempo, el límite en el territorio. O también señalar el límite de cuántos ejemplares van a salir de esa obra. Y un tema muy importante, y yo les recomiendo mucha atención, es si esta sesión, si esta sesión de derechos la haces con exclusividad o sin exclusividad. Suena complicado, pero no es complicado. O sea, pasa lo siguiente, imagínate que eres un profesor universitario. Muy bien. Y como profesor universitario necesitas crear una obra, bien, que creas un material, ¿no? Y este material la universidad te paga para que puedas tú dictarlo, darlo a tus alumnos, ¿no? Si el contrato dice
que tú le cedes a la universidad con exclusividad estos derechos de autor, y obviamente los patrimoniales estamos hablando, lo que se está diciendo ahí es que tú eres el autor, siempre te va a reconocer a ti que eres el autor, pero que el único que puede disponer es la universidad. Puede incluso disponer de esos derechos patrimoniales que tú le has cedido. Pero si tú le cedes sin exclusividad, la universidad puede utilizarlo, pero tú también. Incluso puedes venderla a otra universidad o utilizarlo en otro lugar, porque lo estás cediendo sin exclusividad. Mucha atención con él. Ahí, contrato y cesión y licencia son contratos, la cesión transfiere titularidad, en cambio la licencia transfiere la autorización de algo. Y el plazo, que te decía hace un rato, es toda la vida del autor, toda la vida del autor, más 70 años luego de su muerte. Ojo, que estamos hablando del plazo de protección de los derechos patrimoniales, porque como ya incidimos bastante, los derechos morales no tienen límite del tiempo, viven por siempre. La vida del autor, entonces, se protege toda la vida del autor, más 70 años luego de su muerte. Obviamente eso va a ser utilizado por sus herederos, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede luego de que esta obra, luego de que pasaron toda esta vida del autor, más 70 años luego de la muerte del autor? Pues esta obra va a entrar a lo que se llama el dominio público. ¿Qué significa dominio público? Que significa que las personas, a partir después de esos 70 años luego de la muerte del autor, van a poder explotar la obra sin necesidad de pedir permiso a alguien o pagar algún dinero a alguien. Ojo, que hablo solo de derechos patrimoniales y respecto a esas obras de esta persona que ya falleció y que ya pasaron 70 años luego. Tan importante es el dominio público, y aquí le pido que no los busquen, búsquenlo cuando terminemos nuestra sesión. Si quieren, ponen Indecopy, catálogo de dominio público, y van a encontrar que Indecopy les proporciona una herramienta donde vas a ubicar por lo menos más de 1.700 obras en dominio público, que ya están libres para que tú puedas reproducirlas, que puedas comunicarlas, que puedas por ahí distribuirlas sin necesidad de decirle al autor, oye, autor, dame tu permiso, primero que ya pasó el tiempo, ya no está vivo ni sus herederos, porque ya pasaron 70 años luego de la muerte de este autor, ¿no? Aquí hablamos entonces de las obras en dominio. Y yo les comentaba si era obligatorio o no el registro de autor, y les comenté que no es obligatorio en derecho de autor, solo hablo porque hay otros temas de propiedad intelectual, temas de signos, temas de inventos, ya seguro que otros especialistas les explicarán mejor, pero en derecho de autor el derecho nace desde que creas la obra. Pero esto que conversamos son premisas muy importantes, valederas, completamente, pero premisas básicas. Como te comenté al inicio de nuestra actividad, ¿no? Existen muchas circunstancias donde las personas no pueden acceder a las obras, donde las personas que tienen discapacidad no pueden acceder a las obras. Pero por eso es que esto que te estoy comentando son premisas, si bien básicas, hay que tener en cuenta que cuál es el uso lícito de una obra. En principio, la norma dice que es ilícita, que está prohibida la producción, reproducción, comunicación, distribución o cualquier explotación sin que tengas el consentimiento previo y por escrito del autor o titular de derechos. Eso es en principio la premisa base. ¿No? Es más, si subes a un sitio web un libro hablado o electrónico para ser descargado, necesitas tener la autorización, obviamente, de este autor. Obviamente, su derecho es el derecho que él tiene. Sin embargo, la ley de derechos de autor también ha previsto usos que no requieren la autorización del autor o incluso el pago de una remuneración. Hay varios ejemplos, pero aquí vamos a centrarnos propiamente en algunos temas puntuales. Primero, que el Perú ha adoptado un sistema cerrado de excepciones a limitaciones, o sea, no es un tema sujeto a muchas interpretaciones, porque precisamente lo que se quiere es proteger al autor, pero también atendiendo a esa necesidad de que exista el acceso a las diferentes bondades de las obras, es que se permite algunos temas interesantes. Sin embargo, estas excepciones o esta excepción que vamos a tratar ahora tiene que proteger, tiene que usarse honradamente, ¿no? Por ejemplo, la finalidad no es dañar al autor, no es poder hacer un caballito de Troya al autor, ¿no? No tienen que interferir con la obra normal de la explotación de la obra, ni causar un perjuicio a los intereses legítimos del autor o del titular. Pero se justifica, permítame sacar un momentito esto de acá,
Ahora sí. Pero se justifica el acceso a la cultura y el derecho a la educación. Es un tema central que señala el artículo 41 del decreto legislativo 822, ¿no? Que se tiene que justificar, que permite una justificación, o sea, una excepción, el acceso a la cultura y el derecho a la educación. Ahora, permíteme. Hay varias excepciones. Ahora no vamos a hablar de todas las excepciones, vamos a referirnos de un tema puntual que es el que nos aboca en esta reunión, pero las excepciones se interpretan restrictivamente, son puntuales y no puede aplicarse más allá a otros casos que precisamente sean contrarios a los usos honrados, que como ya te comentaba, significa que son los que no interfieren con la explotación normal de la obra. Bien, hay una regla en los tres pasos, ¿no? Primero, que es solamente estas excepciones para casos especiales, que estén determinadas, obviamente, en la legislación, también que no atenten contra lo normal de explotación de la obra y que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de la obra. Bien, por ello es que existen normas o tratados mundiales, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Marrakech. Y lo cierto es que la normativa de propiedad intelectual no podría constituir una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso a las personas con discapacidad a materiales culturales. El Tratado de Marrakech fue adoptado por allá por el año 2013 por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por la OMPI, ¿no? Y el nombre formal es Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a texto impreso. Y forma parte de los tratados que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, ¿no? Este tratado de Marrakech se gesta eh, con la finalidad de abordar la problemática mundial. Es la posibilidad que puedan acceder las personas con discapacidad a estas obras, porque existe una carencia, una falta de disponibilidad de los libros en formatos accesibles para una gran cantidad de personas en todo el mundo, con algún tipo o dificultad de lectura del texto impreso, ¿no? Por ejemplo, para las personas ciegas o que tienen discapacidad visual o otras dificultades para acceder a texto impreso. eh, toda esta carencia o falta de disponibilidad de libros en formatos accesibles representa sinceramente un obstáculo o barrera al derecho de estas personas para llevar una vida, lo que decíamos al inicio de la presentación, en igualdad, acceder a cultura, acceder a entretenimiento, acceder a todos los beneficios que hablamos al inicio. No le permiten llevar una vida en igualdad de condiciones que no, porque tiene una discapacidad o una dificultad, ¿no? Lo cual termina privando el derecho que tienen para poder informarse y especialmente a educarse, siguiendo una profesión que les permite luego poder acceder a un empleo digno. Por eso es que, por eso es que se atiende la diferente normativa que facilita esos derechos a las personas con discapacidad discapacidad visual, por ejemplo. Y es que lo que buscaba el Tratado de Marrakech es ser un instrumento internacional de un alto carácter humanitario y social, humanitario y social. Acuérdense que lo que les decía, ahora todo se ha vuelto digital, vemos gente comiendo sin conversar verbalmente con la persona que estás a tu lado, y no te hablo de un restaurante, hablo a veces de tu casa, o le conversas por WhatsApp, oye, ¿qué pasa? ¿No? O sea, y es poder tener este carácter humanitario, vivo y social, ¿no? Perdón. Entonces, el principal objetivo es generar este marco normativo para crear este grupo de excepciones y limitaciones al derecho de autor para facilitar la disponibilidad de obras en formatos accesibles para personas ciegas, como te decía, con discapacidad visual u otras dificultades, ¿no? Que yo te comentaba, ¿no? ¿Qué más decirles al respecto? Eh, ¿Qué efectos puede tener el Tratado de Marrakech? Puede, permite producir, distribuir y poner a disposición ejemplares de obras en formatos accesibles para las personas beneficiarias, para las personas ciegas. Voy a ver la hora, perdón, me estoy pasando, me falta todos unos minutos. Perfecto.
¿no? Con discapacidad visual o dificultades para acceder a texto impreso. El intercambio permite también el intercambio de esos ejemplares de las obras producidas en formatos accesibles, de forma transfronteriza, ¿no? Lo que se hizo en un país respecto a otro país, un tema muy importante, pero también con sus complicaciones, ¿no? Pero que es necesario para poder dotar de esta accesibilidad a las personas que tienen este tipo de discapacidades, ¿no? Que está a efecto de que las obras estén al servicio de los beneficiarios. Me acuerdo que el año pasado, el anteaño pasado, tuve la oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional y había un temas pero muy interesantes. Una biblioteca accesible, ¿no? Donde podían, no solo el tamaño de las letras para que las personas que no veían tan bien, sino también en distintos formatos que les permitían enterarse de diferentes tipos de obras, ¿no? Y así, hay diferentes temas que ahí podemos ver, y es que el Tratado de Marrakech te permite esa posibilidad. Precisamente en el Perú tenemos la Ley 31.117 y otras normas que te permiten acceder a estas obras publicadas en formato accesible, pero todo esto en realidad es importante seguir trabajando, seguir reflexionándolo, seguir poder implementando de poco a poco. Les quería comentar dos casos muy interesantes. Uno de ellos me tocó a inicios de este año entrevistar a dos personas. Uno fue el señor Jesús Julio Ceballos. Teníamos un programa de Copy en Radio Indecopi donde participó Jesús Julio y él nos comentaba que él había nacido precisamente con una discapacidad visual bastante pronunciada. Por un ojito no veía, por el otro veía poco, ¿no? Y tampoco escuchaba. Y nos comentó todo lo que tenía que pasar, perdón, todo lo que tuvo que pasar en su colegio. A veces los niños eh, de, eh, pueden no actuar de la mejor manera, ¿no? Y es importante, por eso les digo, nuestra labor de papás, de personas adultas, poder tomar cartas al respecto, ¿no? El proteger el tema de respeto, de la igualdad. Contaba en el programa Jesús Julio que él participó en una entidad educativa y vio donde había una chica que no escuchaba nada y no había elementos que le permitieran poder aprender mejor, ¿no? Y se fue interesando, y qué interesante lo que nos contaba Jesús Julio, que él se inmiscuyó en varios temas de obras, específicamente fotografías, y quería poder reflejar lo que a veces la gente no quiere decir. Y me acuerdo algo que me comentaba, no mucho estamos preocupados en decir que todo está bien. Es más, cuando te encuentres con alguien, ¿y cómo estás? Y esperamos que nos diga bien, bien, cuando en realidad a veces no es que estés bien, ¿no? Y pretendemos en las redes sociales mostrarnos que bien nos encontramos, oye, y a veces no es así, la gente tiene problemas que necesitamos poder preocuparnos por ellos, ¿no? Preocuparnos por este próximo, por ese otro. Y me contaba Jesús Julio algo muy interesante. Él viajaba una gran cantidad, varios días a la semana, en su bicicleta con todo el tráfico que tiene en Lima, ¿no? Y nos comentó todo lo que a él lo que había pasado y cómo seguía adelante y se preocupaba por esos temas tan de justicia y temas tan de inclusión. También pudimos entrevistar en otro programa de radio a la señorita Elizabeth Campos, ¿no? Sobre cómo a través de diferentes actividades podía reducir desigualdades. Precisamente esto nos lo mostró en la Semana de la Propiedad Intelectual para poder dotar a personas de tener acceso a obras, de tener acceso justamente a los temas que señala el Tratado de Marrakech. Tanto en los programas, si ustedes lo van a poder seguro posteriormente, en YouTube se encuentra de Elisa Campos o de Jesús Julio, puede encontrar más temas. Voy a ir terminando porque hay varios temas, pero y el tiempo, lamentablemente, temas tan bonitos a veces nos gana. ¿No? Entonces hay varios países, cuando tenemos esas normas, en general, eh, vinculadas al Tratado de Marrakech. Por ejemplo, en varios países existen barreras de acceso para personas con discapacidad. No, acuérdense que todo lo que conversamos aquí forma parte de mi opinión personal, no vinculan de forma alguna ninguna entidad pública o privada en mérito a que estamos en un ambiente netamente académico. Bien, acuérdense de ello. Entonces, existen barreras, ¿no? Formatos inaccesibles. Muchas obras
con derechos de autor se publican en formatos no accesibles para personas con discapacidad. Hay restricciones a veces legales que limitan esta adaptación a formatos accesibles. Hay prácticas, incluso cuando existen formatos accesibles, su disponibilidad y distribución puede ser limitada, lo que impide a las personas con discapacidad tener un acceso equitativo a los materiales con derechos de autor. Y como te comentaba ya hace un rato, el Tratado de Marrakech persigue facilitar el acceso a las personas ciegas con discapacidad visual. En Indecopi tenemos varias obras que han sido precisamente facilitadas de forma oral para que las personas puedan acceder a través de nuestra oficina de prensa y difusión. No, porque lo que busca este tratado es eliminar las barreras legales y prácticas que impiden esos temas de capacidad. Hay impactos importantes, ese Tratado de Marrakech, ¿no? Porque permite un acceso mejorado a las personas con discapacidad, de una mayor variedad de obras en formatos accesibles. Hay beneficios socioeconómicos, porque el acceso mejorado a la información y el conocimiento tiene un impacto positivo en el empoderamiento, a la independencia y las oportunidades laborales de personas con discapacidad. Y por supuesto que permiten una mayor inclusión, a reducir estas barreras legales y prácticas, contribuyendo a una mayor inclusión para personas con discapacidad en la sociedad y, claro, fomentando su participación en esto que decíamos al inicio, el derecho a la igualdad, en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones, pensar en ese otro. Pero para poder implementar el tratado independientemente de a las leyes nacionales que estamos hablando, también es importante crear infraestructura que permita esta producción, distribución y acceso, una colaboración interinstitucional, ¿no? Pensar en dotar estos temas de igualdad. Y hay varios desafíos y también oportunidades, ¿no? El desafío enfrenta falta de conciencia pública. A veces las personas nos preocupamos en lo que me pasa a mí. Es más, a veces estamos, si van a internet, solo, ¿cómo es Solo sé tú mismo, solo tú importas. Sí, bacán, solo tú importas, pero piensa en el otro. Pero a veces yo he escuchado a un cantante hace muchos años que decía, a veces nos olvidamos que un gran enemigo quizás puede ser el tema del ego, el egoísmo, ¿no? Pensarnos que solo yo soy importante, el resto, no sé, incluso cuando vamos a las redes sociales, no me gusta, y a veces es una cultura del desecho. No, nos olvidamos las relaciones interpersonales, de familias, no, no nos gusta algo, voy al siguiente, un ratito, ¿no? Pensar en ese otro, pensar en ese otro, ¿no? Es un tema para poder darnos cuenta cómo como oportunidades, tenemos la promoción de la igualdad, la inclusión de las personas con discapacidad, impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. A veces uno piensa, yo estoy bien, ¿qué me importa el resto? En los temas laborales, en los temas académicos, en los temas amicales. Y no, pensar en ese otro. Prende la televisión que ves todos los días y últimamente más, cada vez más personas se preocupan de ellos mismos, ¿no? Y a veces, como no es conmigo, ratito, no sé, pensar en ese otro, ¿no? Pensar en ese otro. Y hay varias prácticas internacionales, ¿no? Vamos terminando por la hora, sí. Hay temas de cooperación internacional que pueden implementarse, innovación tecnológica. En la innovación tecnológica hay bastante que descubrir, armonización legislativa para que todo esto pueda funcionar. Finalmente, antes de ir a las preguntas, la tecnología va a tener un rol muy importante para la implementación y para el cumplimiento del Tratado de Marrakech. Hay un montón de cosas aquí hay que conversar. Las normas dicen bastantes cosas. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿A qué se denomina el formato accesible, entidad autorizada? Un intercambio transfronterizo que pueda existir, excepciones, limitaciones. Y como te decía, una importancia de las medidas tecnológicas. Hay un montón de cosas por hacer y en realidad, para finalizar, la creación no es un derecho humano. Ya vemos así, ¿no? Es una fuente de trabajo, permite el acceso a todo lo que te dije, la cultura, pero todo lo que te comentaba al inicio, y todos, pero todos, podemos ser autores. Yo espero que les haya gustado esta participación y voy a estar atento en este momento a las preguntas que seguro Flor me ha pasado al chat. A ver, tenemos varias preguntas muy interesantes, de verdad que muchísimas gracias. A ver, un ratito. Aquí justo nos pregunta, ¿no? ¿En qué medida la tecnología
eh, puede ayudar. Voy a sintetizar algunas, juntar otras preguntas, pero algunas se parecen. ¿En qué medida la tecnología puede ayudar en la labor que realizan que se realiza para los fines del tratado? En realidad, la tecnología se presenta como un aliado muy importante en la implementación de ese tratado, ¿no? Porque especialmente lo que se refiere a la producción de libros en formatos accesibles, ¿no? Incluso ahora se pueden lograrse a través de formatos digitales, formatos de audiolibros, entre otros. Por ello es indudable que muchos tenemos varios papeles. Los editores, por ejemplo, pueden desempeñar un papel sumamente importante, permítanme. Ah, inicio mi video, ah, perfecto. Ah, estaba así. Los editores pueden desarrollar un papel fundamental en la puesta a disposición de estos libros en formatos accesibles, a efecto de que se puedan crear, que puedan hacer formatos plenamente accesibles, siendo lo más interesante, quizás como lo señalaba por ahí, escuchaba al doctor Fausto Bierrich que se refería a Hugo Zethers, si no me equivoco, que decía que el cambio a una publicación accesible no conllevaría la necesidad de producir dos versiones diferentes, sino que esa es una dirigida a personas sin discapacidad visual y otra a personas con dificultad para acceder al texto impreso, ¿no? Porque refería que cuando una publicación nace accesible, todas y todos la pueden utilizar, solo varía su diseño y su formato, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, ya que hablamos de este Tratado de Marrakech, ¿cuáles pueden ser las principales ventajas económicas y sociales del tratado? Bueno, a ver, las ventajas económicas y sociales, quizás lo podamos utilizar de esta forma, ¿no? El Tratado de Marrakech te permite, es una opinión personal, le comentaba, ¿no? Mejorar la integración social. Te permite mejorar la valorización de esta otra persona, mejorar esta integración social, la participación cultural de las personas con discapacidad visual, así como una mayor contribución a la economía nacional a través de la educación y el acceso a la información. Bien, permítame un segundito. Un ratito. Ah, ¿cuándo entró en vigencia el Tratado de Marrakech? Los tratados señalan el tratado en general, y eso es un tema aparte, formas de su vigencia, ¿no? Por ejemplo, el Tratado de Marrakech, si se dice así porque fue Marruecos donde se realizó, ¿no? El propio texto del tratado decía entrar en vigor 3 meses después de que ya hayan 20 países que hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión. O sea, no es que decía va a iniciar en tal fecha, sino va a iniciar 3 meses después en que haya 20 países que hayan depositado los instrumentos de ratificación y adhesión. En realidad, fue con fecha 30 de junio del 2016 cuando Canadá se convirtió en el 20º país en ratificar el Tratado de Marrakech en vigor el 30 de septiembre, como fue el 30 de junio. Esto de Canadá, al pasar 3 meses, fue el 30 de septiembre del 2016 cuando se entra en vigencia este Tratado de Marrakech. Otra pregunta, ¿quiénes pueden ser los beneficiados de ese tratado, no? En realidad, pueden beneficiarse las personas que padecen distintas discapacidades, que interfieren con la eficiencia de la lectura del material impreso. ¿No? En ese sentido, están comprendidas las personas con discapacidad visual, las personas ciegas o con baja visión o una discapacidad física determinada que impida, por ejemplo, poder sostener un libro. No sé si ustedes recuerdan, no, se me escapa el nombre en este momento, pero un científico que ya falleció hace algunos años, que no podía, era muy inteligente, pero tuvo una enfermedad degenerativa y andaba en su silla, no podía sostener un libro, ¿no? Por eso ese tratado también permite no solo proteger a las personas con discapacidad visual, sino con una discapacidad física que le impida, por ejemplo, sostener un libro o dar vuelta a las páginas o centrar la vista en la lectura. ¿No? Otra pregunta, a ver, ¿a qué tipo de obra, permítame un segundito, un ratito,
Un momentito. Ah, buena pregunta. Acá hay una muy interesante pregunta. A ver, dice una persona, dice, ¿en qué pasa si hay una obra que ha sido, vamos a parafrasearla así? Su autor ya falleció hace 25 años, hace 25 años, pero ya no tiene herederos, ¿no? Estoy juntando algunas preguntas similares, ¿no? Falleció hace 25 años y no tiene herederos. Ya la puedo utilizar. Acuérdense que lo que dice la norma es que estos 70 años luego de la muerte del autor. Puede haber circunstancias, tú puedes pensar que por ahí no tiene herederos, pero en realidad existen varias figuras donde pueden. Primero, lo que dice el principio de legalidad, no se puede utilizar ningún bien, ningún derecho patrimonial hasta que pasen 70 años luego de la muerte. Por esa parte, no es posible que alguien pueda utilizar si no tiene si no hace un heredero. No están en dominio público. La norma es clarísima en ese tema. Un tema, no sé si llamarlo anecdótico, casuístico, independientemente del tema propiamente de dicho autor, es que a veces aparecen herederos, a veces pueden aparecer por ahí herederos de alguien, ¿no? Que también tienes que tomar en cuenta, no por el hecho que nosotros no sabemos si hay o no herederos, así es, ¿no? Por ahí nos preguntan a qué, no sé si esta la contesté, a qué tipo de obras se aplica. En realidad, las excepciones y limitaciones al derecho de autor que se establecen en el tratado se aplican a una amplia eh, eh, categoría de obras, ¿no? Incluidas las obras de texto, las ilustraciones relacionadas también, sean publicadas o no, o que sean puestas a disposición por cualquier medio. Por ejemplo, los libros en forma de texto, sea en formato papel o en formato digital, tales como periódicos, revistas, partituras de música. Me encanta a mí la música, ¿no? Los cómics, los audiolibros, ilustraciones, ¿no? Entonces, otra pregunta interesante. Ya te comenté que el registro, y eso les decía, no es obligatorio. Para que se reconozca el derecho de autor, el registro no es obligatorio, pero sí es muy, pero muy recomendable, ¿no? Y para ello, la Dirección de Derecho de Autor tiene todo un equipo muy, muy capacitado que justamente se encarga de recibir las diferentes solicitudes. Y es más, la Dirección de Derecho de Autor tiene un correo electrónico donde brinda información muy amigable. Es el correo consultasautor@indecopy.gov.pe. Repito, consultasautor@indecopy.gov.pe. No solamente puedes pedir información, sino que es bastante probable que incluso te puedan alcanzar. Hay unos formatos que uno llena, incluso lo puedes presentar por internet. Puedes ir físicamente, por supuesto, está bien, pero también si tú deseas, puedes registrar obras por internet, cumpliendo los requisitos que ahí te van a decir y que no son muy complicados. ¿No? Y la ventaja de haber registrado una obra es que lo haces solo una vez en tu vida. Lo haces una vez en tu vida, a diferencia de otros registros en otras especialidades en los temas de propiedad intelectual, el registro de autor lo haces una vez en tu vida, es un sustento pleno que tienes de ese derecho tuyo. Es más, las personas que trabajan con algunas entidades de afuera, por lo general las entidades de afuera siempre le dicen al autor, perfecto, pero para yo contratar contigo, necesito que tú hayas registrado tu obra, tu obra en Perú, en el Indecopi. ¿Por qué? Porque eso les da una garantía de que no va a venir un tercero a decir, oye, un ratito, esto es mío, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. A ver, ¿qué más? Y ahí también, en este correo, consultasautor@indecopy.gov.p, te van a decir las formalidades, ¿no? Los criterios que existen son los que dice el decreto legislativo 822. Varía de tema en tema, pero un tema central son los temas de la originalidad que puedan tener. Otra pregunta. A ver, ¿qué es un ejemplar en formato accesible? Buenísima pregunta. Hemos hablado un poquito, pero a ver, un ejemplar en formato accesible es una reproducción de una obra de una manera alternativa que permita a los beneficiarios del tratado poder acceder a ella en forma viable y cómoda.
¿no? Como el de las personas, como te decía, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a este texto, a este texto impreso, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me falta aquí? Ah, y algunos ejemplos de los formatos accesibles, ¿cuáles podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, el braille, no es el único. El braille es uno, otro es el macrotipo o los caracteres grandes. En la Biblioteca Nacional de Perú, me acuerdo cuando fui a un evento justamente sobre los temas de accesibilidad, como había máquinas que tenían la letra bastante amplia para que las personas con poca visibilidad puedan acceder a ellas, ¿no? Y cómo traducían en formato braille justamente utilizando esos temas que estamos conversando, ¿no? Incluso me acuerdo que había un youtuber, un joven, que tenía esta discapacidad y tenía este programa. Hay formatos digitales, también es otra forma accesible, o lo más común, el formato PDF, los audiolibros, etcétera, ¿no? Otro más, a ver, ¿qué obligaciones, permítanme un ratito, acá vemos una precisión, ¿ah? Acuérdense que derechos de autor, nosotros vemos lo que son las obras. Por ahí alguien me pregunta por ahí de temas, quiero, quiero, perdón, registrar tal marca. Los temas de marca no son temas de derechos de autor. Los temas de marcas son los temas de la dirección de signo distintivo. Mientras las marcas, si bien es parte de la propiedad intelectual, es una dirección totalmente independiente de los temas de autor. Son tres direcciones de Indecopy. Dirección de derechos de autor, la dirección de invención de signo de las tecnologías y la dirección de signo distintivo. Si nuestros temas son por temas de marcas, lo más importante es poder acudir a esta, a esta entidad, a esta dirección de signos distintivos para poder hacer las consultas correspondientes, pero no son temas de derecho de autor por si acaso. Ahí sí no quisiera adelantarme porque es otra materia, pero allí sí derechos que se generan al registrar la marca. Ahí hay una temporalidad que vas a tener que tener en cuenta para poder renovar, etcétera, etcétera. El tiempo nos gana, pero vamos a ponernos con una última pregunta. A ver, hay varias, hay bastantes, pero una última puede ser esta de aquí. A ver, ¿qué obligaciones genera el tratado? Bueno, el tratado de Marrakech exige a los estados contratantes que incorporen en sus respectivas legislaciones sobre los derechos de autor en favor de las personas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso un conjunto de limitaciones y excepciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder facilitar la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras publicadas en formatos accesibles y permitir el intercambio transfronterizo. Esto significa que puedan, que exista la posibilidad de que lo que realice un país, una entidad autorizada, pueda ser utilizado, existen muchos más temas ahí para conversar por otra entidad de ese otro país. Que las organizaciones o entidades que se encuentren al servicio de los beneficiarios del tratado puedan tener esta interrelación, ¿no? Es en realidad un tema a impulsar bastante. Hay bastantes temas. Hay temas que están restringidos, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas por avanzar. En un ratito más les van a facilitar creo que el link, hay un tema que les va a ir seguro que echar flores un ratito. En realidad son bastantes las preguntas, yo estoy muy emocionado, qué bueno que les haya generado tanta expectativa estas preguntas, esta conversación. Les pido que se puedan quedar, no se olviden que todo lo que hablamos forma parte de mi experiencia profesional, opinión personal, no vincula forma de una entidad privada y recordemos estos puntos esenciales. ¿Por qué no nos permite acceder a estas obras? Lo que hablábamos al inicio. ¿Qué cosa dice las normas, los tratados? ¿Cuáles son los derechos básicos de los autores? Y entendamos pero hay circunstancias particulares, entonces lo que se quiere es que pueda accederse, que pueda haber ese acceso a las personas que tienen discapacidad para que también pueda reflejar este derecho a la igualdad. Todo esto y mucho más ustedes lo podrán ver, seguro que las demás actividades, aquí en la Escuela Nacional del INDECOP. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Agradecemos la excelente exposición del doctor Furisaka y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad. Gracias.